Muy bien, entonces voy a compartir la pantalla y vamos al documento que estamos preparando. Entonces, vamos a ver. Ahí tenemos, voy a ver si le puedo hacer un poco más grande. Sí, y les quería comentar que en este tiempo que he estado igual, Dios ha estado permitiendo repasar, estudiar un poco, me di cuenta y no sé si les ha dado, si les ha pasado también a ustedes, que como ya lo vimos en su momento, entender a Pablo es un poquito complicado. ¿Ya? Y me di cuenta de una de las posibles razones, ¿ya? Y una de las posibles razones es que fíjense ustedes, nada más quisiera que me ayuden viendo en sus Biblias cómo tienen divididos o cada cuántos versículos hay una división en subtemas o en subtitulitos. Cada cuántos versículos. Solo si me pueden decir en sus Biblias, en la versión que tengamos, cuántos subtítulos hay solo en el capítulo 2. El capítulo 2 en cuántos subtítulos está dividido. Dos. Por ejemplo, en el de mi amada esposa están dos. Se divide en dos, ¿no es cierto? Ujú. De pronto por ahí alguien más. Dos, dos. O sea, Sí, solo el el capítulo 2 también está acá. dos. En Ujú. en esta Biblia que tengo no tiene división nada, el capítulo 2 está completo. Ok, En la otra Biblia que tengo también está dividido en dos partes. en dos, ok. Sí. Dos, ok. Yo encontré, por ejemplo, también algunos estudios que, por ejemplo, lo dividían al menos en cuatro o cinco partes esto, el capítulo 2. Y creo que justamente cuatro partes de ahí. ¿Qué Biblia es La esa? Valera. ¿Ah? La Valera. La Reina Valera, pero otra edición. Bueno, lo divide en cuatro o cinco secciones. Y digamos, a ver, primero como para que repasemos esto, ¿no es cierto? Nuestras Biblias por lo general tienen una subdivisión, digamos, ¿no es cierto? Tanto en capítulos, versículos, que como debemos recordar, no es original, no es que Pablo, el que le iba escribiendo a Pablo, decía, a ver, versículo uno punto aparte, ahí comienza el 2 3 ya capítulo 4 sino que más bien la división de capítulos y versículos fue posterior, muy, muy posterior, ¿no es cierto? Que fue ya una obra, digamos, editorial de la Biblia. Y sobre eso, lo que nosotros tenemos de nuestras Biblias, los subtítulos, que por ejemplo aquí en la Biblia de mi esposa pone, ¿no? El justo juicio de Dios al inicio del capítulo 2. En sus Biblias dirá posiblemente alguna otra cosa o algo parecido. Son igual cosas que no forman parte del texto original, sino que más bien es una ayuda, si se quiere, que el editor o los editores que revisaron esta versión de la Biblia, pues lo pusieron como para una ayuda, justamente, para saber hasta dónde a dónde va un tema, alguna cosa así. Pero justamente esas divisiones son subjetivas, quiero decir. Se depende mucho de quién esté estudiando. Y según uno estudie, puede entender que de tal versículo a tal versículo va un tema o más o menos de extenso esos rangos, quiero decir, de versículos. Lo que quiero decir en todo caso es que en esas divisiones es en donde yo he encontrado un problema, justamente. Porque acuérdense que Pablo y las cartas no eran, y su objetivo no eran ser estudiadas como hoy las estudiamos. No eran, o sea, todos los libros y comentarios y estudios y todo lo que nosotros podamos encontrar, no era ese el objetivo de Pablo. Pablo no tenía el objetivo de que vayamos verso por verso, línea por línea o secciones por secciones, sino la idea de Pablo era que se lea todo de corrido, que se entienda el todo del texto. Y ahí justamente me di cuenta que por eso es que es una de las razones por las que normalmente uno se hace un lío o tiende a hacerse lío en lo que dice Pablo. Y es también una de las razones por las que a veces se le hace decir a Pablo cosas que Pablo no dice, ¿ya? Porque se pone el énfasis en tal sección, en tal versículo, en tal línea, en tal palabra, y entonces ahí es cuando se hace un poco de lío, digamos. Pero en realidad, por eso les sugería, ¿se acuerdan ustedes? Hace unos 15 días, si no es más, cuando comenzábamos a estudiar este libro, que hagamos el ejercicio de escuchar toda la carta, sin subtítulos, sin nada, sino que escuchemos toda la carta y ahí en realidad se va teniendo más sentido. Por eso me di cuenta, por ejemplo, que hubiera sido para mí bastante más sencillo, digamos, por un lado, por ejemplo, una porción que es una sección, digamos, que es muy identificada, es del capítulo 2 del 1 al 7, por ejemplo. La siguiente es del 12 al 16, la siguiente, la tercera sería del 17 al 24, del 25 al 29 y después del 3 al 10, sí, del 3 al 17. Del capítulo 3, 1 al 17 es otra sección, ¿ya? Que justamente van abarcando temas, digamos, como en conjunto, digamos, ya que cada uno de esos son temáticas independientes. Sin embargo, lo que quería comentarles es lo siguiente, no nos casemos con las divisiones.
Ya, lo primero, no nos casemos con las divisiones. Hoy, para fines de lo que estamos haciendo ahora, que es como una reexploración de Romanos, nos sirve estas divisiones. Pero si volvemos, lo ideal sería que cuando volvamos a estudiar Romanos, no estudiemos parte por parte, ¿ya? Sino lo ideal incluso, por ejemplo, sería, y esto les comento como una inquietud que me surgió, de que qué pasaría si estudiáramos de corrido una carta. Tal vez no Romanos porque es larguita, pero ya les digo, leyendo a un paso constante y todo, no se demora más de hora y cuarto leer todo Romanos. No, en realidad es una carta pequeña, ¿ya? No, no se demora mucho. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, lo que hubiera pasado con los romanos? Imagínense ustedes, llegó la carta, no es que leyeron, a ver, hoy vamos a leer el capítulo 1, Claro. mañana el 2, Mm. la otra semana el 3 y así un año leyendo toda la carta. No, la intención de Gálatas y de Romanos y de todas las cartas es que se lean, que llegue y el que lea se pare delante de toda la congregación, se lea de corrido y se entienda el mensaje de toda la carta. ¿Ya? Hoy, porque ha pasado mucho tiempo y ya no somos los romanos, sino estamos en otra época y todo lo demás, toca ir, como veíamos en su momento, ir incluso en algunas cosas reconstruyendo por qué Pablo decía las cosas. Ujú. Pero la idea, como les decía, y esta es la herramienta que quería compartirles, a veces para entender especialmente algunos textos del Nuevo Testamento, no es detenerse en un versículo, en alguna cosa, sino más bien avanzar. ¿Ya? Sino más bien estudiar un gran rango de versículos y ahí se entiende más del mensaje. Y esto es lo que justamente vamos a ver ahora. Por eso es que ahora, Dios mediante, hemos de estar leyendo todo el capítulo 2 y hasta un cachito del 3. Y van a ver que incluso si es que nos quedamos con ganas, van a ver si lo vemos, no hace falta incluso tanto profundizar en muchos términos de muchas cosas porque en realidad el mensaje se entiende más bien con una mirada más amplia. ¿Ya? Eso básicamente. Entonces, hoy Dios mediante vamos a ver todo el capítulo 3 hasta el 3:17, 3:12, 17 por ahí. ¿Sí? Vamos a verlo porque en realidad es todo el argumento que Pablo hace. Recuerden el contexto de lo que estamos hablando. Pablo ha dicho que él no se avergüenza del Evangelio, es decir, que él confiesa el Evangelio. Y a la pregunta de qué es el Evangelio, y les decía la anterior semana, ¿no? Si yo les preguntara qué es el Evangelio, posiblemente demos diferentes definiciones, conceptos, etcétera. Tal vez citemos versículos, una cosa o la otra, pero el asunto es que eso incluso es insuficiente. Mm. ¿Por qué? Porque el Evangelio, por ejemplo, para si a Pablo le preguntaran qué es el Evangelio, escribió justamente ante eso toda la carta a los romanos. Entonces, en toda la carta a los romanos está contenido lo que es el Evangelio. Entonces, por un lado, la anterior semana habíamos visto el lado, digamos, que es aplicable o digamos lo que, si se queda el lado, si se quiere, perdón, el lado, por así decirlo, negativo del Evangelio, no porque sea negativo, sino porque si bien el Evangelio digamos, con relación a nosotros, tiene efectos positivos de salvación, de redención, de habilitación, de etcétera, 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 hacia las otras personas que no están cubiertas por el Evangelio, tiene todo el efecto contrario. ¿Ya? Y eso es lo que veíamos la anterior semana, lo que veíamos en el versículo 18, la ira de Dios, que era un paralelo con la salvación y la justicia, que eran efectos o sinónimos del Evangelio en este caso, pues daba a relucir todo lo que era la naturaleza humana, que tenía una tendencia en términos muy sencillos, a desnaturalizar, digamos, a corromper tanto el ser humano en tanto sus ideas, su mente, como su propio cuerpo. Entonces decíamos que una persona que no ha sido cobijada por el Evangelio tiende a reemplazar todo aquello, aunque puede tener una noción de lo que es Dios, va a terminar reemplazando aquello por algo que no es Dios. Y va a terminar aterrizándolo con algo que conozca, tanto un razonamiento, una filosofía o alguna cuestión de idolatría más tradicional como un palo, una piedra, una estatua, lo que fuera, un animal o alguna cosa así. Y más allá de eso, a los que tales cosas practican, Dios mismo dice, los entregó. ¿Se acuerdan ustedes que más que nada era como entenderlo, no que los entregó de alguna manera, sino que más bien es de entenderlo como que los puso a disposición de? O sea, digamos, los entregó, pero como consecuencia de no haberles cubierto por el Evangelio. Entonces, en ese sentido, a los que no cubre por el Evangelio Dios, los deja descubiertos y en ese sentido los deja expuestos, los entrega en ese sentido a todo lo que es su naturaleza humana, que en pocas palabras quedan a merced de lo que quiera su cuerpo. Incluso yendo a extremos de hacer cosas que son contra natura. ¿Ya? O sea, de destruir su propio cuerpo, su propio ser. Eso básicamente.
Entonces, dice esto, ¿no? Como para agarrar un poco de contexto también. Esto es lo que vimos la anterior semana. Y como para agarrar contexto, entonces, dice Pablo, así haciendo una paráfrasis, diría, el Evangelio es poder de Dios, salvación, etcétera, 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 para los que creen, para los fieles. Pero para los que no, es todo lo contrario. Es perdición y es un desfogue, digamos, y eh, ¿cómo diría? Una luz verde para que se den gusto todas sus naturalezas, sus ideas, sus pensamientos. Y aquí dice, ¿no? En el 32, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Y aquí, justamente como les decía, esta primera parte, ¿ya? De conceptualización del Evangelio nos presenta lo que no es del Evangelio, o donde no está el Evangelio. O sea, dicho de otra manera, ninguna persona que practique las cosas que se describen en todo el versículo, el capítulo 1, perdón, todo eso de tanto cosas mentales, digamos, intelectuales, como ya de práctica en el cuerpo, ¿no es cierto?, de prácticas y todo lo demás, si alguien hace esas cosas, es evidente que ahí no está el Evangelio, ¿ya? Y ahora nos va a decir o nos va a introducir a un debate, digamos, que es prácticamente lo que hablamos ya en Gálatas. ¿Ya? Y como les decía en su momento, este debate de aquí, digamos, ya lo abordó Pablo en Gálatas, es algo que ya lo sabemos, que una vez más responde a la pregunta de cómo es salvo una persona, ¿ya? ¿Cómo es salvo una persona? Y ya sabemos que la respuesta es, somos salvos por gracia, no por obras. Esa es la respuesta de siempre. Pero aquí Pablo va a hacer un desarrollo mucho más contundente, mucho más sólido, que apoya a esto, ¿ya? Justamente, pero en un determinado contexto. Recordemos que la iglesia de los romanos estaba constituida por gentiles mayormente y por una poca proporción de judíos, y que entre ellos había pugnas, ¿ya? Y que recuerden que siempre que haya un judío creyente y un gentil, va a haber pugnas. ¿Por qué? Porque, incluso creyentes, ¿por qué? Porque el judío tiene todo su ancestro y todos sus antepasados, toda su cultura está fundamentada bien o mal en la Torah. Todo está fundamentado en la Torah y tiene una mayor intuición o mayor idea de lo que es Dios. Que cuando conoce el Evangelio se le aclaran y conecta un montón y de una manera mucho más fácil las cosas. A diferencia de un gentil de la época, que no es lo mismo que un gentil hoy, aunque nosotros, por ejemplo, entre paréntesis, ¿no? Nosotros somos gentiles, no estamos en la calidad de los romanos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la mayoría de nosotros, nuestros papás, por ejemplo, no es que eran gentiles, no es que servían a la Pachamama. ¿Me explico? O sea, no es que eran incas o shuaras o alguna cosa así, o aztecas, no, eran católicos, que es una forma de tener una aproximación a Dios. No es la mejor, no es la propia, pero tenían alguna idea. O sea, no es que pasaron de adorar a Zeus, ¿me explico? A adorar al Señor, ¿ya? No es algo tan lejano. Exacto, no era algo tan lejano, ¿ya? A diferencia, en cambio, de los gentiles de esta época, que el antecesor y la cultura de los romanos no era para nada judía. Nada, nada tenía que ver con la Biblia, ni con Dios, con nuestro Dios. Ahí el gentil era el auténtico concepto de gentil, en donde, ¿qué les digo? O sea, venían con todos sus altares, sus dioses y sus cosas y todo lo demás. ¿Ya? Era una situación diferente, un momento distinto. Entonces, cuando en esa época, imagínense ustedes, viene un judío que tiene toda su raigambre cultural y su antepasado judío, conoce el Evangelio, su estilo de vida no cambia. En el judío su estilo de vida no cambia, al menos en esa época, ¿ya? Vaya y venga ahora, ¿ya? Pero en esa época no cambiaba. ¿Sí me explico? ¿Qué era lo que cambiaba mayormente en un judío de la época? Su conceptualización, su mente. Porque pasaba de decir, digamos, Dios o alguna cosa así genérica a confesar al Señor Jesús. Pero sus creencias, su práctica día a día era la misma. Seguía yendo a Shabbat, seguía con la misma dieta, seguía con todo. O sea, seguía yendo al sinagoga, seguía leyendo los mismos libros. O sea, tenía la misma concepción de inicio del mundo, o sea, eso no cambiaba en él. En el judío de esa época, y incluso de ahora, exacto, la misma ley, o sea, no cambiaba. ¿Ya? A diferencia del gentil, que al gentil de la época sí le tocaba reaprender todo.
Claro. Desde cómo, Circuncidarse. exacto, circuncidarse, aprender, o sea, reaprender que Adán y Eva, ¿me explico? Ah, sí. Reaprender a andar en Eva, Abraham, los patriarcas, Noé, tal, 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 le tocaba aprender de cero todo. Era otro aprendizaje. Ahora imagínense ustedes que cuando al judío, imagínense que viene además con toda la raigambre cultural bíblica correcta, con el montón de tradiciones y todo lo demás, ¿no es cierto? Hay esos choques ahí con los gentiles que además vienen y van enseñados ya no con toda la tradición judía, sino con el evangelio, ya, con el evangelio, que es otra cultura, van a chocar. Entonces, qué es lo que, digamos, del escenario más factible, digamos, más sencillo y más común de la época? Que el judío, que tenía con que venía con toda su raigambre y más de experiencia, si se quieren, estas cosas, era más fácil que al nuevo, al gentil, le diga, estás haciendo mal, te falta, no, 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 así no se sirve a Dios. Ujú. Era más fácil. Y eso es lo que suele pasar. Hoy ya no pasa por las mismas razones, algo así pasa tal vez por experiencia, por cosas. Pero básicamente, digamos, del escenario, digamos, las consecuencias en general, los efectos no han cambiado, pero eso es lo que pasaba en esa época, ¿ya? Ahora, aquí Pablo, siguiendo en el contexto del Evangelio, comienza a decir justamente, a topar el tema de, bueno, entonces, sí, ya hemos visto lo que pasa cuando una persona no está cubierta por el Evangelio, que está expuesta y presta, digamos, a dar rienda suelta a todo lo que es su naturaleza humana pecaminosa, vamos a ver entonces ahora dos escenarios, ¿ya? ¿Qué pasa cuando, digamos, ya va a abarcar el escenario este de qué pasa, en cambio, cuando alguien que debería saber lo que no es, comienza a hacer lo que sabe que no está bien, ¿ya? Ese es el primer escenario. ¿Ya? Ese es otro escenario. Entonces, el primero, fíjense, es preguntan así, ¿qué es del Evangelio? O para abordar lo que es del Evangelio, diría, es todo aquello que no abarca lo que, digamos, que es aquello que abarca todas las conductas que están realmente fuera del Evangelio. O sea, donde Dios no ha obrado, donde está la mera naturaleza humana, eso es. Pero también hay otra parte en donde se permite diferenciar aún más del Evangelio, y es donde aquellos que deberían saber, ¿ya? Y deberían, incluso juzgan, incluso deciden sobre esas cosas, terminan cayendo en lo que están condenando, lo que están juzgando, ¿ya? Y eso permite justamente diferenciar más a la larga, con un efecto más práctico, dónde mismo y qué mismo es del Evangelio. ¿Ya? Entonces ahí vamos al capítulo 2, ¿ya? Lo voy a leer de corrido y les voy a pedir que presten mucha atención, ¿de acuerdo? Porque ya les digo, en este caso me di cuenta, mientras más rango de versículos abarquemos, más claro va a aparecer el mensaje. Entonces, dice así, por lo cual dice, eres inexcusable, oh hombre, quien sea que tú que juzgas. Desde ya les aclaro aquí, solamente paro aquí por una cuestión estratégica, ¿ya? Y útil. La siguiente. Aquí muchos se preguntaron quién es esta persona a la que Pablo hace alusión. Quien sea tú que juzgas. ¿Ya? Hombre, le dice. Entonces algunos sugieren que hombre es el hombre en general, el hombre, el ser humano. Otros pensaban que son algún sabio, alguna especie de obispo, de autoridad cristiana de la época, pero en realidad lo más sencillo es justamente lo que dice la Dios. Quien quiera que sea tú que juzgas, quien quiera que seas tú que juzgas, aquí está hablando a los judíos. Esto se va a hacer más claro más adelante en el capítulo, pero desde ya aquí estamos sabiendo que está dirigiéndose toda esta argumentación, todo este discurso que vamos a leer en el versículo 2, capítulo 2 y capítulo 3 un poquito, está dirigido mayormente hacia los hermanos de origen judío, ¿ya? Pero convertidos. Convertidos, sí, Ok. hermanos de origen judío, o sea, judíos convertidos, Ya. ¿ya? Que pueden caer en contradicciones. Y estas contradicciones son las que le sirven a Pablo para sacar adelante su argumentación, su punto. ¿Ya? Entonces dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que perseverando en hacer el bien buscan gloria
y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también al griego, pero gloria, honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay excepción de personas para con Dios. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. He aquí tú tienes el sobrenombre de judío, y te apoyas en la ley y te glorías en Dios, y conoces su voluntad, e instruido por la ley apruebas lo mejor, y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo, tú que predicas que no sea de hurtar, hurtas, tú que dices que no se adultera, que no sea de adulterar, adulteras, tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio, tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Pues, en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Pues, si el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, no será tenido por incircuncisión su circuncisión, y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. ¿Qué ventaja tiene pues del judío, o qué aprovecha la circuncisión? Mucho en todas maneras, pero primero ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Pues que si alguno de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios, de ninguna manera. Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgará Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, y que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Hasta ahí. Ahora, ¿qué dije? Ahora, ¿qué dije? No sé qué diría, pero estaba bonito. ¿Es cierto? Amén. ¿Qué dije? Vamos bien, ¿ya? Vamos bien. ¿Cuál es el razonamiento? Digamos, ya les anticipé, ya vimos de qué estaba hablando, ¿ya? Aquí hay un punto de partida, ¿ya? Fíjense ustedes que para hablar en Gálatas, ¿se acuerdan ustedes que Pablo para hablar en Gálatas respecto de que no se salvo por ley sino por la gracia, utilizaba algunos, o sea, cómo aborda, el asunto es cómo se aborda esto, cómo se enseña esto? Porque para nosotros es muy fácil decir, es que hermano, no es salvo por las obras, es salvo por la gracia. Para nosotros es muy fácil porque ya lo tenemos masticadito y ya. Pero imagínense Pablo cómo les explica a los romanos. ¿Cómo les explica? Y aquí Pablo escoge digamos, iniciar su discurso, su enseñanza, atacando a aquellos que son los más renuentes, digamos, en su momento, que eran justamente el lado judío, que tenía incluso muchos más argumentos. Después ya les caen los romanos también. Ya, después también les caen los romanos, pero aquí comienza por los judíos. Y les comienza retratando como aquel deber ser, como aquello que debería ser. ¿Ya? O sea, los judíos en principio deberían ser
O sea, un judío convertido, quiero decir, ¿no? Ujú. Ojo que aquí estamos hablando de un judío convertido, de un judío que ha convertido, que ha conocido el evangelio, ¿ya? Entonces, aquí Pablo está teniendo en mente el que debería ser lo que debería ser el judío. O sea, más bien dicho, lo que el evangelio debería causar en un judío, en alguna persona que ha tenido todo el antepasado de tradiciones, costumbres y de sangre de Abraham, además de todo lo demás. ¿Qué es lo que se espera de esta persona? Es lo que diría Pablo. ¿Qué es lo que se espera? ¿Qué esperarían ustedes de un judío que conozca a Cristo? Que, que siga la ley, ¿Ya? pero también que eh, entienda el evangelio mejor, ¿no? Que los gentiles, sobre todo por el tema de la ley, y no sé O cómo sea, decirlo. más bien sería que lo que justo comenzaste hablando, que no, la salvación no es por gracia. Y, y ahí cambia mucho. Por ejemplo, cumples la ley, pero sabes que eso no te va a llevar a la vida eterna, sino es un complemento de todo lo que es la gracia. Ujú. Entonces, cambiar la mentalidad de saber que si yo estoy cumpliendo, pues está todo bien, pero deberían haber cambiado ese chip, quizás, y entender que no todo lo que está escrito o ya fue algunas cosas abolidas Ujú. y otras complementarias a los mandamientos. Ujú. O sea, Ok, hacer esa distinción. ok, muy bien. ¿Alguien más? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué esperarían de un judío que conoce a Cristo? Qué difícil. Porque al final es una tradición. Ajá, O sea, es un pueblo que ya venía con tradiciones también. Entonces tienen que ir soltando también eso. ajá. Eso Como nosotros a la final, ¿no? Ajá. Nosotros también tuvimos que soltar tradiciones católicas, si es que naciste en una familia católica, o tradiciones del mundo. Ujú, también. Pues ellos también tienen tradición. Ajá. Por ahí voy, por ahí voy. Ok. Tenían que ser un poco más racionales, digamos, o sea, saber adecuarse al nuevo modelo. Algo así. Ok, muy bien. ¿Alguien más de pronto por ahí? ¿Qué esperarían de un judío convertido a Cristo en esa época? No les digo un judío actual, pero un judío de la época. ¿Qué esperarían de un judío de la época que se convierte a Cristo, que conoce el Evangelio? Yo, Josucito, esperaría de un judío que en esa época, que habiendo conocido él a través de su ancestro, de su familia, habiendo conocido el anuncio que vendrá el Salvador, que vendrá el Mesías, y él habiendo constatado esto, esperaría que sea él uno de los que proclaman el cumplimiento de las profecías y de la venida de Cristo y sea un proclamador o un profeta que anuncie el cumplimiento de la profecía del Señor y que proclame a los cuatro vientos y por donde vaya que el Señor ha cumplido su promesa y ha venido, el Mesías ha muerto, ha resucitado y que ahora la salvación no es solamente por los judíos o para los judíos, sino para todo el mundo. Eso en este tiempo. En este tiempo he conocido a un judío, entre muchos, que aceptó al Señor y el hombre no paraba de hablar del Evangelio. El hombre no descansaba, decía, si yo viví bajo la ley, si yo viví bajo todo esto, soy de la tribu de no sé cuál, y etcétera. Hoy que conozco al Mesías, ahora tengo ese gusto de ir por todo lado anunciando el Evangelio, decía él. Entonces, ¿qué vi yo? Yo vi un hombre convertido al Señor y que proclamaba y tenía ansias de proclamar la palabra, el arrepentimiento y sobre todo el cumplimiento de las profecías antiguas y que hoy se ha hecho realidad en él, y que él habiendo saboreado la gracia de Dios,
estaba dispuesto a proclamar por dónde iba. Por eso el hombre aquí en el Ecuador andaba por todo lado y después ya se iba fuera del país y todo eso. Era un hombre realizado, feliz, contento, tenía paz y todo eso. Eso es Ujú. lo que puedo decirles respecto de qué espero de un judío convertido. Muy bien, muchas gracias. Anita nos dice no, que se bautice. Luego de ello, digamos, y después de que se bautice, ¿qué esperarían de un judío bien convertido, digamos? ¿Qué más? Si me permiten, yo les resumo en una frase. Que sea ejemplo, Mm, ¿no les parece? sí, claro. Que lleve, o sea, lo que es la ley, la palabra, a la vivencia. Exacto, que enseñe. Claro, y sobre todo en un tiempo en donde hay mucha gente que está ansiosa de aprender lo que es la ley. Los gentiles en ese tiempo no tenían ni idea. Empieza a predicar. Hubiera sido óptimo, ¿no? Que los judíos ya trayendo toda esta simiente hubieran sido maestros, pero también enseñen con el ejemplo de cómo se Sería vive. bueno, Josecito, perdón, que les ponga el micrófono más cerca para Ah, oír perdón. lo que dice. Ay, sí, Gracias. es que habla bajito. Sí, perdón, soy tímida. Repita todo. No, es justamente lo que le decía José, que en un tiempo en el que había tanta gente con ansia de aprender sobre la ley, era importante que los judíos, perdón, que ya venían con esta simiente y entendían sobre todo ya de sobremanera, sobre todo, por lo menos la ley, ¿no? Fueran no solo ejemplos, sino también enseñaran la ley y, claro, no sería solo el tema de juzgar, sino más bien enseñar con el ejemplo en ese tiempo y adaptándose también al tema de la conversión del Señor. Entonces, eso. Ujú. Muy bien. Sí, hermana Digna también estaba comentándonos algo. Sí, disculpe, hermano Josué. Sí, yo digo que este judío empezaría a predicar lo que en un inicio se le hacía tan duro, ¿sí? Tan duro aceptar esa realidad, ese amor que nos dio nuestro Padre Celestial, ¿no? Y entonces en el momento que él ya aceptó la nueva vida, él empieza a predicar. Y lo predica con su ejemplo, claro, desde luego, ¿no? Empieza a predicarlo. Mire que me parece que tiene casi una relación con Pablo. Como Pablo era que hostigaba a los israelitas, ¿no? Y no aceptaba a Jesús, pero luego mire cómo él predicó, cómo él daba su vida por lo que él había aprendido, por lo que Jesucristo lo había escogido a él. Entonces yo creo que lo que se espera de un judío arrepentido es eso, que dé su corazón a los demás con su ejemplo y predicar lo que a él se le hizo tan difícil. Y yo pienso que Ujú. en la actualidad también Josué, hermano Josué, perdón, podemos darnos esa, decirlo con toda confianza, ¿no? Habemos personas que somos reacias y estamos viendo las cosas reales, las cosas que Dios hace por nosotros, por el amor inmenso que nos tiene, pero nosotros estamos ahí metidos en el fango. Ya una vez que salimos, vamos descubriendo, vamos aceptando, porque se nos hace tan duro aceptarlo, hermano Josué. Se hace duro aceptarlo. Y más que nada, hasta yo puedo decir que en la actualidad se titubea con tantas religiones, con tanta secta, ¿no? Pero para eso está mi Padre Celestial, para entrar a nuestro corazón, entrar a nuestra mente y que nosotros aprendamos a aceptarlo a Él, porque Él, sabemos que Él dio la vida por nosotros y nosotros allá debemos de llegar, a dar la vida por Él. Eso, hermano. Muy, muy bien. Perfecto. Gracias, hermana Digna, Jocelyn y bueno, a todos los que participaron. Entonces, como bien lo han dicho, o sea, un ejemplo que se me ocurría es, o sea, ¿qué esperarían, supongamos, ya, que a un X universidad cualquiera, lo que ustedes quieran, abre una convocatoria, una maestría en medicina? Me invento, ya, una maestría en medicina, ya. Sé que no existe así como tal una, pero supongamos, hay una maestría en medicina. Y supongamos que por alguna razón admiten tanto a médicos como a no médicos. En ese contexto, ¿de quiénes esperarían mejores resultados? Los médicos. De los médicos, ¿no es cierto?
¿Ya? Ahora, el asunto es que ya en Roma y en general en la iglesia y en la historia se ha visto que aquellos que deberían ser el ejemplo no dan, no lo dan. Y de eso es lo que digamos, se sirve Pablo para hacer su exposición. Porque al parecer, de lo que nos cuenta acá, los que deberían ser ejemplo, los que deberían juzgar, terminaban cayendo en contradicciones porque cometían los mismos errores que juzgaban. ¿Ya? O sea, lo que les pone acá más abajo, fíjense. Por eso les dice aquí, mire, tú que juzgas, haces lo mismo. ¿Ya? Tú que juzgas, haces lo mismo. Y aquí más abajo les dice, fíjense, tú que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo, tú que predicas que no se adulterar, hurtas, tú que dices que no se adultera, adulteras, tú que abominas a los ídolos, cometes sacrilegio, tú que te jactas de la ley con infracción de la ley, deshonras a Dios. ¿Ya? Lo que pasó en esta época es lo que, digamos, ha pasado a lo largo de toda la historia en la iglesia cristiana, que aquellos de quienes se debía o digamos se esperaba un poco más, en realidad no llenaron la expectativa, no dieron el ancho, como se suele decir, ¿ya? Y de esto, digamos, se sirve para explicar una realidad espiritual, ¿ya? No por crítica a los judíos, de decir, ustedes deberían ser y me han defraudado. No, no es un reproche, sino más bien se sirve de una realidad para explicar algo, ¿ya? ¿Por qué? Porque acuérdense que esto, de esto que estamos hablando, es una contradicción, ¿sí o no? O sea, es una contradicción muy evidente, que el que se supone que más conoce la ley, más la contravenga, más la incumpla. El que sabe que no se debe hurtar, hurta, ¿ya? ¿Ya? O sea, eso es una contradicción y es una paradoja. O sea, es algo muy evidente, muy grosero, digamos. Pero este ejemplo, más allá de ser una denuncia, digamos, un llamado de atención o algo así, lo que Pablo utiliza esto es para llamar a colación un punto, y es el siguiente, que aquí justamente lo que está hablando es del concepto de judío, si ustedes se dan cuenta. Entonces, Pablo lo que está diciendo en pocas palabras es desmitificando que el judío es salvo por elección o de que el judío es salvo porque observa la ley. ¿Ya? Digamos así, el punto de partida o lo que está entre líneas acá son dos aseveraciones, son dos concepciones, son dos ideas. ¿Ya? La primera es que el judío es salvo por default. Porque nació judío y qué pena le tocó ser salvo. ¿Me explico? ¿Ya? La una. Y la otra, que el judío es salvo porque tiene la ley. ¿Ya? Esas son las dos ideas que están en el fondo. Y ninguna es correcta. Pero las dos eran muy creíbles en la época. Claro. Incluso hasta ahora. No falta que venga algún judío, alguien que incluso sin ser muy judío, sin ser muy instruido en la Torá, en lo que fuera, se pone un talit, viene con toda la cosa, habla par palabras en hebreo y ya media iglesia cristiana le está rindiendo pleitesía, ¿no es cierto? Todavía hay como que esa idea del judío sabe más. Ya, y no es así. El judío es como que, no sé, como que una expectativa así de, no sé, de aquí viene la revelación en el idioma original, alguna cosa así, ¿no? No, no necesariamente. No necesariamente. ¿Sí? No necesariamente. Y aquí Pablo justamente está luchando contra eso. Pero para explicar y no irse contra los judíos, como algunos mal piensan, que Pablo les cayó y desbordó todo su menosprecio hacia la ley, hacia... No, lo que está diciendo es estas dos ideas que están en el fondo, de que el judío es salvo porque nació judío, y o de que el judío es salvo porque tiene la ley a la mano, porque de alguna manera su vida se fundamenta en principios bíblicos, por así decirlo, eso es falso. Y diría Pablo, ¿por qué no es así? La primera, porque si así fuera, los judíos no podrían pecar o no deberían pecar. Y resulta que el que sabe la ley, peca. Y bien grosero. Ese es el punto. Si se ve, de esto está hablando Pablo acá. Por eso le dice, tú que juzgas, te condenas a ti mismo, porque lo que tú juzgas, eso mismo haces. Claro, y aún más para los judíos que conocían la ley. Es decir, por ejemplo, me acordaba que alguna vez me decían en una iglesia cristiana en la que asistí, y bueno, me decían, es
aún peor pecar sabiendo la ley que pecar sin saber, porque por lo menos pecas por ignorante, pero es muy diferente a pecar aún conociendo de la ley. Es justamente lo que pasaba en ese tiempo. Los judíos pecaban aún conociendo muy bien de la ley, de sus simientes, a diferencia de los gentiles, que efectivamente pecaban, pero porque no la conocían, no sabían y estaban aprendiendo, ¿no? Escucha mucho. Que hables más duro. O sea, les decía claro, los judíos conociendo de la ley en ese tiempo se esperaba que no solo Se le fue la idea. perdón, se me fue la idea. Ella le dijo. Sí, pero ya la dije, no me olvidé. Bueno, lo que decía es que, que en la época lo que se esperaba es que los judíos que conocían la ley, eh, también se me fue la idea. Ya se acordó, ya se acordó. Estábamos hablando justamente de esto ya. Bueno, que los judíos en el tiempo ya conocían de la ley y básicamente pecaban aún conociéndola, sabiendo de la ley y teniendo toda su vida esta simiente. Sin embargo, los gentiles obviamente pecaban porque no la conocían, la estaban aprendiendo y era mucho más lógico que pecaran. Entonces hablábamos justamente de que en ese tiempo, si bien los gentiles pecaban por ignorantes, ya los judíos pecaban porque estaban infringiendo la ley. Entonces era aún peor. Eso. Eso básicamente. Entonces, sí, pero, digamos, sí, pero no tanto. Porque aquí viene una cosa un poco más importante. Y fíjense ustedes que estamos hablando de todo lo que hemos leído, ¿ya? Estamos hablando de lo que habla Pablo. Y no hace falta, como les digo ahorita, volver a leer versículo por versículo y explicando porque la idea es esa. Ya, ahorita hemos hablado ya de la idea general de esto. Ahora, vamos a ver por qué es tan complicado esto, ¿ya? Y hay una cosa más que es importante traer a colación, y es lo siguiente. ¿Por qué el judío, digamos, es más evidente esto con el judío, de lo que decíamos, ¿no? De que ellos deberían saber, o, digamos, ellos sabiendo algo era más grave la ofensa, pues. ¿Ya? ¿Por qué? Por una cuestión, porque a la larga, la calificación, o sea, calificar algo como pecado, a la larga, en algunos casos, termina siendo interpretación. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es uno de los problemas del judaísmo? No es tanto que no tengan la ley. El tema es que teniendo la ley, interpretaban la ley o las interpretaciones que se hacían la ley terminaban siendo contradictorias. La reinterpretación. Exacto. Las interpretaciones que hacían terminaban en conclusiones adversas. Por eso vino Jesús por eso Jesús vino a enseñar nuevamente muchos pasajes que se entendieron mal. Exactamente. Pues, en Mateo no dice que o sea, pensaban que Jesús vino a abolir la ley. Y no, entonces Jesús dice, yo no la vine a abolir, sino que la vine a explicarla, la vine a hacer sobreabundar, para que se entienda y se haga lo correcto. No para que, o sea, ustedes de lo que ya está escrito hagan conforme a su entendimiento, sino conforme a la voluntad de Dios. Ajá, muy bien, exactamente. Entonces, fíjense ustedes, aquí hay una cuestión, como les digo, hay algunas cosas que Pablo está hablando como que sí, a gente que ya sabe de lo que se está hablando, ¿ya? Y lo primero es esto, hay esta idea de que el judío es salvo por alguna razón ya dada, ya predispuesta. Y luego la otra es que el judío tiene también la presunción, porque esto es una cosa que se presume, ¿no? Tiene la presunción de que como conoce más la ley, puede saber cuándo se peca y cuándo no. Que eso es lo otro de lo que se habla, ¿no? Y es el tema de que a la larga, lo que les decía, ¿no? Lo que se terminaba diciendo finalmente es, o lo que terminaban haciendo, y no el pueblo judío, porque cuando se habla los judíos, es como que sí, se mete a toda la etnia, ¿no? En realidad eran los intérpretes de la ley, y esos eran los que enseñaban a toda la gente. Pero y lo que terminan haciendo la mayoría de intérpretes de la ley, a veces con muy buena intención, pero era dando una interpretación
que si, por ejemplo, el asunto era no hurtar, con la interpretación terminaban hurtando. ¿Me explico? A ese tipo de juicios es los que se refiere Pablo. Tú que juzgas, te condenas porque haces lo mismo. No necesariamente porque groseramente, digamos, iba el uno decía, pues se sentaba en el juicio, hurtó a la cárcel, y después él mismo se cogía las coimas, alguna cosa así, necesariamente, sino que hay otra forma un poco más compleja, que también es a la que apunta Pablo, que es derivada de la interpretación, que es cuando si la ley, digamos, la Torá, el mandamiento está clarito, y de pronto por alguna interpretación dicen, no, no, pero en este caso está permitido. ¿Ya? Y es como, por ejemplo, yo les digo, y en alguna vez que estábamos, me acuerdo, estudiando alguna para allá, me acuerdo de Deuteronomio, justo en esta porción de donde habla de las funciones del rey, que dice que se escribirá su ley, escribirá una ley, una copia, y la andará a llevar cerca de sí y todo lo demás. Y en esa parte en Deuteronomio decía, y no tendrá muchas mujeres para sí. Dice así el Pentateuco, que el rey de Israel no tendrá muchas mujeres. Y ahí vino la interpretación. ¿Por qué? Porque después resulta que hay un episodio de Salomón o de David teniendo un montón de esposas, ¿ya? Y a los rabinos, como es el rey David, no le podían decir se equivocó. Entonces decían, muchas es no más que el rey David. Y ahí hacían sus cuentas y todo lo demás. Decía, bueno, a la final el rey David tuvo tantas esposas, tantas concubinas, no más de esas, algo así, exactamente. Entonces, fíjense ustedes. Entonces, esa, por ejemplo, es algo un poco más complejo y que no está a la vista. Porque es fácil, digamos, verle a alguna persona que un juez, por ejemplo, ya les digo, ¿no? Que pueda rasgarse las vestiduras, como se dice normalmente, ¿no? De aquí la honestidad y no sé qué, y por dentro está haciendo lo mismo que condena, ¿ya? Sino que incluso hay una forma más compleja de caer en lo mismo, y es a través de la interpretación que tiene la ley, porque es juez, porque puede interpretar la ley. Y el asunto es que los judíos a veces caían en eso, ¿ya? Y eso justamente era una de las fortalezas de los judíos. Es que yo sé la ley, yo sé cómo funciona, yo tengo el conocimiento, tengo el poder del conocimiento. Que resulta que Pablo le está diciendo no se confíen ni de eso, porque puede ser que a través de esas interpretaciones, de ese conocimiento que ustedes tienen, puedan estar pueden estar cometiendo aquello que ustedes condenan. Y no se dan cuenta y lo avalan. ¿Me explico? De eso va. Entonces, lo que aquí Pablo, en muy pocas palabras, está diciendo es, el evangelio ya sirve incluso para determinar que un judío es lo mismo que un gentil en cuanto a salvación, lo que ya hemos dicho en Gálatas. ¿Ya? Por eso no vale, digamos, repetir mucho. Fíjense, por eso le he resaltado así nada más, por ejemplo, este versículo 11, no hay acepción de personas para con Dios. ¿Qué significa eso? Que judío y gentil es lo mismo en términos de salvación. Da lo mismo la raigambre que uno tenga. Si uno viene de origen gentil, ya, si uno es ecuatoriano, es inca, es azteca, es romano, es chino, es griego, es árabe, es ruso, lo que fuera, ya, para términos de salvación, da lo mismo. ¿Ya? Da lo mismo que un judío que ha venido todos sus antepasados y el tatarabuelo observó la ley. A él le da lo mismo que nada. El que salva es Dios, no la tradición, no una ley, no nada. ¿Ya? Y lo otro, fíjense ustedes, no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley. Y aquí viene un asunto, acordémonos que los hacedores son aquellos que primero han sido justificados por el Señor, han sido salvos, y en virtud de la salvación están capacitados para cumplir la ley como corresponde. ¿No es cierto? Esa es la idea general, fíjense ustedes. Y aquí, fíjense ustedes que aquí le dicen, el 17, ¿no? Tú que tienes sobrenombre de judío. ¿Ya? Y aquí vale la pena hacer un matiz, porque aquí Pablo va a utilizar la palabra judío de diferentes maneras. Y vale la pena recalcarlo. La palabra judío es ambigua, ¿ya? Es ambigua. Y es ambigua, ¿por qué? Porque es ambigua, una palabra o ambigüedad significa que tiene varios significados, ¿ya? ¿Por qué la palabra es ambigua? ¿Por qué judío es ambiguo? Porque depende del contexto. Muchas gracias. Depende del contexto. Por ejemplo, judío es ¿cómo se diría? Es o bien un patronímico o un gentilicio. ¿Sí o no? O sea, es bien, o bien da el nombre del papá o bien del lugar donde uno nació.
Y eso puede pasar dependiendo del lugar. Por ejemplo, Fares. ¿Se acuerdan ustedes quién es Fares? No. ¿Quién es Fares? ¿Quién es Fares? A ver, ¿se acuerdan? A ver, ahí les quiero ver. ¿Quién es Fares? Hijo de Judá y Tamar. Ah, hijo de Judá y Tamar. Fares en ese sentido es judío. ¿Por qué? Por patronímico, o sea, porque toma el nombre. Fares, hijo de Judá. Fares judío, es del patronímico. Luego, judío es, por ejemplo, de ahí todos los que descienden de Judá. Son judíos. ¿Ya? Pero, ¿qué pasa? En el tiempo, Judá no solo fue el nombre del patriarca, también fue el nombre de la región. ¿Se acuerdan? Ahora que estamos estudiando Samuel, vemos que la tribu de Judá tenía un territorio, era la circunscripción de Judá, por así decirlo. Entonces, toda aquella persona que nacía ahí, ¿qué era? Judío. Judío. Y puede haber sido o no hijo de Judá. Por ejemplo, Tamar viene siendo una especie de judía, pero no era judía. O aún más, Rahab, por ejemplo. ¿Ya? Viene siendo judía porque se casó con un judío, pero no nació judía. Caleb, otro ejemplo de judío, pero que no era judío. ¿Ya? Y así, había algunos. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué pasa? Eso en la época de los jueces, digamos, de los reyes. Ahora, cuando se divide el reino, mucho tiempo después, ¿no es cierto? Cuando se divide el reino del norte, el reino del sur, también, ¿cómo se llama el reino del sur? El reino de Judá. Ahí había judíos, el gentilicio. Ahora, ¿qué pasa? Pasa el tiempo, en la época de los romanos, por ejemplo, en la época de los griegos, era la provincia de Judea. ¿Cómo se les llamaba a los que nacían ahí? Judíos. ¿Me explico? Y hoy, por ejemplo, ¿cómo se le llama a alguien que descienda de la etnia? Se llama judío. ¿Ya? Pero hay otra acepción de la palabra que Pablo lo utiliza aquí. Pablo, a veces, como aquí en Romanos, y hay que saber cuándo lo utiliza en diferente contexto, utiliza el término judío como salvo, como sinónimo de salvo. ¿Ya? A veces lo utiliza como sinónimo de salvo. No lo está utilizando aquí como gentilicio ni como patronímico, sino como sinónimo o como una alusión a alguien que es salvo. Por eso en el 17 le dice, aquí tú tienes el sobrenombre de judío, te salvo, ¿ya? Y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido en la ley y apruebas lo mejor. Por eso les decía, y esto es lo que, fíjense que sin necesidad de estar explicando versículo por versículo, ya lo hemos visto. Lo que le dice aquí es, tú deberías ser ejemplo, Claro. ser luz de los ciegos, que te apoyes en la ley, y dice instructor de indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Eso en pocas palabras es, tú deberías ser el ejemplo, amigo. ¿Ya? Pero tú, por todo lo que hemos hablado, resulta que a veces termina siendo lo contrario. Y aquí Pablo, como les decía, utiliza la palabra esta judío, pero no en el sentido ni de etnia, ni de lugar de nacimiento, sino fíjense, lo utiliza judío como el ejemplo, como el deber ser, como sinónimo de salvo. Fíjense, por eso es que después más de acá dice, fíjense, pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Esto es en cambio aquí lo está utilizando sí en el sinónimo de el judío étnico, el judío, ¿me explico? Aprovecha si guardas la ley. Fíjense ustedes. Pero si eres transgresor, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Y fíjense el 28. No es judío el que lo es de exteriormente. Si yo lo leo así, estaríamos hablando de una cosa extraña, así de que está desconociendo todo un país, Claro. toda una cultura. ¿Me explico? No, aquí Pablo está utilizando como sinónimo de salvo. Entonces, fíjense, no es salvo, ¿ya? O si se quiere, no es judío salvo, para ser más precisos, el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es de lo interior. ¿Sí se ve? Entonces ven que aquí la palabra judío no la utiliza como patronímico ni como gentilicio, o sea, no le está utilizando como apellido ni como lugar de nacimiento, sino como un sinónimo de salvo.
Ya les digo, porque por ejemplo, muchas personas, especialmente en la cristiandad, que atacan mucho este tema de la circuncisión, y algunos dicen que no, ¿no es cierto? Aquí vemos que Pablo le dice, sí, esto aprovechen mucho, pero no se vayan a creer que por tener la cirugía ahí están. No. Y yo les decía, y esto es un argumento para de pronto alguien que de pronto no eh, dice, o digamos, contra este argumento de que la circuncisión actualmente ya no está vigente, que, uf, que sería una contradicción, ¿no? Pero en el fondo, y suelen sacar este versículo de, no, es que la circuncisión es la del corazón. Bueno, resulta que si leemos todo el capítulo y todo el versículo, resulta que entonces también, si así fuera, si la circuncisión es la del corazón, aquí fíjense que también le está equiparando con ser judío. O sea, lo que quiero decir es que si es que me lo tomo así, resulta que a la larga podría tranquilamente y bajo ese razonamiento terminar en el absurdo de decir que me tengo que judaizar. Porque aquí me dice que judío es el que lo es del interior. Entonces, si para ser salvo tengo que tener circuncisión del corazón, eso es lo mismo que ser judío en el interior. ¿Sí me explico? Claro, básicamente, Entonces, lo que quiero decir es que ese razonamiento de que como a veces se dice en ese razonamiento por otro lado, ¿no? De que la circuncisión ya no está actual, ya no rige y todo lo demás, y se basan en este versículo, es un mal versículo para apoyar eso y así eso, porque el versículo está hablando de otra cosa. Y si es que me lo toma a pecho, tendría que concluir bajo ese mismo razonamiento que aquel que confiesa a Cristo también es judío en interior. Y a ella no les va a gustar. ¿Me explico? Porque eso sí, la circuncisión en el corazón, eso sí. Pero resulta que si es que hago eso, viene a ser lo mismo que ser judío en lo interno. Y eso sí ya suena, se choca. Ahí sí suenan las alarmas, porque no, ¿cómo voy a ser judío, no? ¿Ya? Entonces fíjense que así es como se puede entender todo el razonamiento de Pablo. Como les había comentado, todo este razonamiento es uno solo y ya lo hemos visto en Gálatas, por eso también me permití abarcar un poco más. El resumen de todo esto es, el judío en principio debería ser ejemplo, pero por su misma formación de judío, especialmente de los líderes, pueden terminar siendo contradictorios. Y esa contradicción avala que la salvación no es por una etnia, por pertenecer a una etnia, ni por tener un cierto conocimiento. Eso es lo que avala, ese es el ejemplo más grandioso que se puede haber dado cuenta Pablo. ¿Ya? ¿Cómo le justifico? Porque si no, fíjense ustedes, porque si fuera así, porque si yo dijera, fíjense por otro lado, si yo avalara el pensamiento o las ideas de que la salvación o que el judío es salvo por nacimiento y que el judío es salvo porque tiene la ley, si eso fuera así, no habría otro camino para ser salvo. ¿Me explico? Y la muerte de Cristo vendría a estar de más. Si yo avalo estos dos pensamientos, la muerte de Cristo viene estando de más. O habría otro camino para ser salvo. ¿Me explico? Entonces Pablo dice, no, dado que estas personas que tienen todo para ser salvos, según la expectativa humana, caen en contradicciones, eso nos enseña que la salvación no es por ahí. Eso es lo más genial que tiene Pablo. Le dice, por eso le saca todos los cueros al sol, por así decirlo, ¿no? Dice, tú que eres todo lo demás, caes en cosas peores. Pocas palabras, ¿eso qué nos enseña? ¿Eso qué nos enseña? Que la salvación viene por Dios, no por tener un grupo sanguíneo, no por tener un determinado papá, una determinada mamá, un determinado abuelo, ni mucho menos por tener determinado conocimiento. No, la salvación viene porque Dios decide salvar. Ese es el asunto. Entonces fíjense, y después en el capítulo 3 dice, no, pues qué ventaja tiene pues del judío. Aquí está hablando ya del judío, digamos, como lo hemos visto acá, el judío salvo, ¿no? El judío salvo. ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Esto, fíjense ustedes que es de una forma muy paulina, como se dice, ¿no? Muy paulina de hablar. ¿Qué ventaja tiene pues ser judío? Es lo mismo que decir que aprovecha la circuncisión. Es lo mismo. Entonces, por ejemplo, dice, mucho en todas maneras. ¿Por qué? Porque a ellos les ha sido confiada la palabra de Dios. Y aquí Pablo se cura en sano. Porque si esto, como les digo, se lee de una determinada manera o yo me quedo solo con eso, termino con un discurso antisemita.
puedo terminar con un discurso antisemita o con un discurso antijudío. Porque si les dibujo y si les presento a los judíos como aquellos que podían haber sido el prospecto de algo, pero terminaron siendo todo lo contrario, les desdibujo, les desprecio y les hago quedar mal. Y hago que más bien sean objeto de menosprecio. O sea, explico de qué les pasa a estos señores. O sea, mejor ya vaya por ahí. ¿De acuerdo? Entonces Pablo, curándose en sano o imaginándose que tiene un interlocutor, que le diría entonces, ¿para qué sirve ser judío? Claro. ¿Explico? Él mismo se hace la pregunta, ¿qué entonces qué ventaja tiene ser judío? ¿Qué aprovecha la circuncisión? Dice mucho, mucho en todas maneras. O sea, lo que él se pregunta entonces ahora, ¿y qué pasa con los judíos salvos? ¿Ya? Dice, sirve mucho. Ellos les ha sido confiada la palabra de Dios. Y querramos o no, gracias a ese pueblo, una de sus principales labores ha sido preservar el texto, las ideas. ¿Ya? Dice, pues qué, dice, si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. De ninguna manera. Esto es lo que hablábamos hace un rato. O sea, si es que, ¿eso qué supone? Esta idea supone que la salvación es por pertenecer a un grupo, por nacer en una determinada familia. Entonces dice, y si así fuera, ¿qué pasaría si es que los que tendrían el gen de la salvación, por así decirlo, ¿no? El gen de la salvación, pecan, son incrédulos? ¿Eso significaría que se anula la salvación? Pues ya vemos que no. Eso es lo que le está diciendo. ¿Sí me explico? Solo que al estilo de Pablo. ¿Ya? Dice, más bien, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito. Dice, y si nuestra injusticia, a él le incluye como judío, ¿no? Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, o sea, lo que estamos hablando, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? En ninguna manera. Sino, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué os he juzgado como pecador? Y aquí entra Pablo en una especie de paradojas consigo mismo, porque es un montón de razonamientos que se pueden dar a la luz de, a ver, el razonamiento que sigue es así. Si entonces la salvación no es por pertenecer a un judío, al pueblo judío, entonces ¿para qué están los judíos? Entonces la cuestión, eso es lo que dirían, entonces ¿para qué están los judíos? Entonces Pablo dice, no, ellos tienen su labor, entre otras, proteger la palabra, guardar la palabra. ¿De acuerdo? La palabra, muy bien. Entonces dice, pero si es que los que deberían ser esto fallan, ¿cierto? ¿Se anula la fidelidad del Señor? No, no se anula. Pero y entonces, ¿cómo queda este tema de que ellos pueden seguir equivocándose? Con todo ese bagaje, con todo ese potencial, siguen equivocándose. ¿Para qué sirve eso? Pablo les dice, para demostrar justamente por dónde es la justicia. ¿Ya? Y él dice, y en todo caso, si yo me equivoco, es para que se demuestre la justicia. Pero eso no quiere decir entonces, como diría más adelante, ¿no? Hagamos males para que vengan bienes. Pero eso no quiere decir que yo estoy enseñando entonces que los judíos tenemos que equivocarnos un montón. Tenemos que seguir pecando. Eso es lo que está diciendo Pablo. Porque se puede dar, o sea, Pablo está muy consciente de todas las críticas que seguramente ya recibió. ¿Ya? Entonces, imagínense ustedes, porque ya les digo, este es el resultado de que le hayan caído y duro. ¿Ya? Pues, imagínense Pablo la primera vez que dijo, no, es que la justicia es por Dios, ¿no? Y que los judíos hayan pecado demuestra que la salvación no es por ahí. Le cayeron, le cayeron diciéndole, ¿cómo entonces? ¿Qué estás diciendo? Que el pueblo no sirve para nada. No, sí sirve, espérense. Pero entonces eso significa que si es que más de estos se equivocan, más los otros se salvan. Entonces, esperen, no, espérense, cálmense. ¿Ya? Como les digo, aquí se nota, como les decía en un inicio, que Romanos es ya el producto refinado de todo lo que Pablo recogió en sus viajes misioneros. ¿Ya? Y aquí ya Pablo recoge todo ese debate que seguramente tuvo. Ya no está hablando tanto en abstracto, a la larga, está recogiendo lo que seguramente le preguntaron o le contradijeron, le cuestionaron en algún momento, ¿sí? Entonces dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Entonces fíjense, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Y ese es el asunto, es que eso va todo. Entonces aquí ya Pablo parece que se da cuenta que estas paradojas no van a ningún lado.
Entonces, ¿quién es? Es que el pueblo judío. Si es que ellos se equivocan, más salvan los otros. Entonces, si es eso, ¿para qué los judíos? Entonces, no, 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 no. Y si nosotros, entonces, pero si es así, entonces uno tiene que ser mejor que el otro. Entonces Pablo dice, no, no hay distinción. Sáquense la cabeza. Judíos y gentiles, todos están condenados. ¿Ya? Ese es el punto de partida para después afirmar, no es a alguien salvo por obras, sino por gracia. Pero fíjense ustedes, es una exposición, como les digo, súper compleja que ahorita que lo estamos viendo un poco más sencillo, ¿ya? Y fluye un poco más. Y ya les digo, como les decía, en un sentido, entre paréntesis también les digo, en un inicio me sentí muy tentado a ir sección por sección, poco a poco, pero ahí yo mismo me hacía lío. Y me hacía lío porque es que no está hecha la carta para ver sección por sección. Sí. Es porque está hablando del todo a la vez. ¿Ya? Entonces dice, como está escrito, no hay justo ni un uno, y ahí cita el Salmo, ¿no? No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, no hay quien haga lo bueno, sepulcro abierto su garganta, como con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron el camino de paz, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Entonces, ¿qué está diciendo? Esto no es otra cosa sino la explicación de o la ampliación de judíos y gentiles están bajo pecado. Todos están bajo pecado. ¿Por qué? Porque ya lo dijo el Salmo, no hay justo ni a un uno, no hay quien entienda. Ya que no dice, excepto los judíos. Todos son pecados, excepto. No dice así. Y recuerda el Salmo y cita y dice, todos. Esa es la naturaleza humana, lo que citó antes. ¿Se acuerdan? Lo que dijo en el capítulo 1. Eso es la humanidad sin el Evangelio. ¿Ya? Y el hecho de que el pueblo judío se equivoque, aún teniendo toda la potencialidad de ser lo mejor, se equivoque, y a veces horrible, eso demuestra que todos están bajo pecado. Y que todos, como suelen decir algunos evangelistas, no todos necesitan ser salvos. Todos, o sea, todos son, exacto, todos están bajo pecado, es decir, todos son sujetos de salvación. No es que alguien por el hecho de ser judío no necesita. Dice, no, yo ya estoy. Sí, no, a mí no, gracias. Yo ya tengo, gracias. No, aquí este examen de ADN dice que yo ya soy salvo. ¿Por qué? Porque es que mira, 87% judío. ¿Me explico? Alguna cosa así, no es por eso. O sea, tengo aquí el gen salvo, el gen de salvación vino aquí porque a Abraham Dios le introdujo el gen de la salvación. No, no va por ahí, no, es así. Eso es lo que Pablo está diciendo. Y dice en el 19, ¿no? Pero sabemos que todo lo que la ley dice, a los que están bajo la ley, lo dice, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún hombre será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y esto ya lo vamos a ver más adelante porque es una frase que se da interpretación. Porque si yo lo leo así, por medio de la ley es el conocimiento del pecado, ¿ya? Yo lo puedo entender muy, muy mal y puedo hacer todo un discurso y toda una argumentación y toda una enciclopedia sobre por qué la ley permite conocer el pecado, ¿ya? Y no está diciendo eso. Dice, fíjense, pero desde ya podemos ir viendo a dónde apunta Pablo. Sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, es decir, a los que están condenados, ¿ya? Dice, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Es decir, la ley, en cuanto catálogo de pecados y demás, sirve para términos de juicio por parte de Dios. O sea, dicho de otra manera, la ley no es otra cosa sino el catálogo de conductas prohibidas. En otras palabras, es el Código Penal. ¿Ya? El Código Penal divino. ¿Ya? Dice, ya que por las obras de la ley ningún será justificado delante de él. Lo que quiere decir es, la ley sirve para tener de parte de Dios un criterio objetivo de lo que es y de lo que no es. De lo que se debe y lo que no se debe y qué pasa con los que hacen lo que no se debe. Eso es lo que sirve la ley. En ese sentido,
por medio de la ley se conoce el pecado. Ah, O sea, se revela cuál es el pecado. exacto. En pocas palabras de esto, en derecho tenemos una frase, ¿ya? Y esto se llama justamente tipicidad, ¿ya? Que es un principio penal, ¿ya? Esto en derecho moderno actual. El principio de tipicidad o de legalidad es que el famoso, hay un aforismo incluso en latín que nos enseñan, que todo abogado suele decir eso, es nulle crimen sine lege, sine poena praevia, y bueno, el asunto es, no hay crimen, no hay delito sin ley, Claro. es básicamente. O sea, no me pueden a mí condenar por robo si es que no hay una ley que me diga por el que robe tal consecuencia. Eso es lo que está diciendo. En ese sentido, la ley permite el conocimiento del pecado. O sea, esto no es otra cosa sino, y de pronto ahí pueden ustedes buscar en el diccionario lo que es tipicidad. O sea, que esté tipificado el delito. Porque si no, Dios sería injusto. Claro. ¿Me explico? Si Dios no tipificara lo que se fuera pecado, Dios sería un Dios injusto. Porque nadie sabría que Entonces, sí y que no. claro, todos pecaríamos por desconocimiento. Exacto. básicamente. Y te condenas. O sea, Sí, ahí, igual estaríamos condenados. claro, igual estás condenado. Y Dios sería un Dios injusto. Porque no estableció sus reglas claras. Por eso, o sea, lo que aquí, esto de que por medio de la ley y del conocimiento del pecado, no es otra cosa sino decir, oigan, la ley no es otra cosa que los delitos. Está tipificado por lo que puedes ir a cana. Ujú. ¿Ya? Si no está ahí, no pasa nada. ¿Ya? Así de sencillo. Si vos lo que hiciste no estás seguro si hiciste bien o mal, ándate allá, lee. Y si es que entras en alguna cosa, si no está en si lo que tú hiciste no está escrito, no consta en lo que dice ahí, no hay problema. ¿Sí? Eso básicamente. Es como, por ejemplo, yo les digo, tal vez no es del mejor ejemplo, ya, tal vez no es del mejor ejemplo, pero digan ustedes, me acuerdo, por ejemplo, antes, fíjense, en el Ecuador, ser adúltero, o sea, engañar a la esposa, al esposo, era delito. En serio. Era delito. Ya, ser adúltero era delito. Hace muchos años. Pero ¿qué pasó? Ahora no es delito. Ya, ahora no te vas a la cárcel por adúltero, quiero decir. Claro. ¿Ya? Eso por ejemplo. O incluso otro, ¿no? Solo como para que veamos este tema de la tipicidad, o sea, de que está escrito. ¿No? Por ejemplo, antes no había, antes del año 2018, 2014 creo, no estaba tipificado el delito de femicidio como tal. Ujú. No había. El delito este de que matar a una mujer por la condición de ser mujer, o sea, por odio a su feminidad. No había ese delito. Entonces, por ejemplo, si es que antes de esa reforma alguien mataba a una mujer, se le condenaba por homicidio o por asesinato, lo que fuera. Pero no había femicidio. Pudo haberle matado en ese tiempo a alguien, a una mujer porque odiaba su condición de mujer, pero no había la tipificación de, se le condenaba por otra cosa. En cambio ahora sí hay. ¿Ya? Y así muchas cosas, por ejemplo, delitos incluso que ahora hay, actividades ilícitas, por ejemplo, que ahora hay a propósito del surgimiento del Internet, por ejemplo. Hay un montón de delitos así que no pueden incluso ser perseguidos porque no están catalogados como tal. Por ejemplo, recién me enteré de una cosa, ¿ya? Que les digo esto como para que veamos cómo funciona aquí el mundo, ¿ya? En este mundo de las sustancias ilícitas, por ejemplo, ya se dieron cuenta que, por ejemplo, trasladar por avión es muy complicado, no hay que es muy arriesgado y todo lo demás, pero se dieron cuenta que hay algunos componentes que vienen en algunas plantas y esas plantas, estos componentes todavía no están catalogados como sustancias sujetas a fiscalización. Entonces, por lo tanto, alguien llega con un montón de esas plantas, le cogen y dicen, esto es un elemento, y dicen, sí, pero esto no está catalogado, tiene que dejarme libre. Y las autoridades no pueden hacer nada porque no está tipificado. Y le dejan, y qué pena. Exacto, vacíos legales. El asunto es que acá con nuestro Dios no hay vacíos legales. Esa es la cuestión. Así que no es que nadie puede decir no sabía. No sabía decir. ¿Ya?
Ese es el asunto. Y ya vamos a ver más adelante lo que justamente Pablo les termina diciendo todavía como más peso, porque se enfrenta a otro escenario. Uno diría, bueno, el judío peca con conocimiento, ¿ya? Pero, ¿y qué pasa? Todavía caso más extremo. ¿Qué pasa? Y uno esperaría entonces, porque aquí se enfrentan dos escenarios, así les dejo planteado para la siguiente semana. Aquí se planteó el escenario de qué pasa cuando, o sea, lo que se esperaría del judío es que sea ejemplo. Y lo que se esperaría, por otro lado, del gentil, ¿qué es? Que aprende. ¿No? Que no sea ejemplo. Ah, ¿Cierto? ¿Qué se esperaría del judío que viene a decir? Que sea ejemplo. Termina no siendo. Ahora, ¿qué pasa con el gentil? Que sin saber, termina cumpliendo. ¿Me explico? ¿Ya? ¿Y qué pasa ahí? Es aborrecido. ¿Ya? ¿Y eso qué pasa? ¿Y eso qué genera? ¿Eso qué permite ver con temas del Evangelio? ¿Ya? Eso es lo que aborda la siguiente semana. Eso es lo que aborda el resto. Así que continuará. Esta historia bonita. Pero fíjense ustedes cómo lo ve Pablo. Así que terminando esta idea, ¿no es cierto?, de lo que dice el versículo 29 del versículo 19 al 20 del capítulo 3 de Romanos, fíjense ustedes que hemos avanzado bastante, ¿ya? Y ha sido otra forma de explicarlo, no tan así pormenorizado, pero abarcando la idea que engloba todo el discurso. Lo que termina diciendo es, a la larga en esto, la ley está hecha para una función de la ley que no es del todo, pero una función de la ley es para determinar lo que es válido, lo que es correcto y lo que no es correcto. Para eso es. Sirve como un criterio objetivo por el cual Dios va a juzgar. Para eso está la ley en ese sentido. ¿Ya? Eso, básicamente. Entonces, eso es lo que hemos visto hasta ahora. Dios bendito nos ha permitido avanzar un poquito, bastante, digamos, en el texto. Sí, un poquito bastante en el texto, pero como les decía, ¿por qué hicimos así ahora? Porque, y quisiera que ustedes me cuenten, creo que así se aprovecha más. Creo que así se puede no solo abarcar más texto, porque no es una carrera, pero sí abarcar más en el mensaje global que dice Pablo. el concepto es más completo. Me parece a mí también eso, me pareció que también se ve así de mejor manera toda la idea que Pablo organiza, porque si ustedes lo ven, Romanos es una continua de por lo tanto, entonces, y porque, y por lo tanto, y por lo tanto, y por lo tanto. Entonces, en realidad, Pablo es como que si escribiera puntos seguidos, nunca da un punto aparte, nunca dice primero esto, segundo esto, tercero esto, no, sino que Pablo ahorita es que cogió viada y se fue de largo. ¿Ya? Entonces aquí vimos una primera parte, digamos, de toda esta pregunta de cómo se evidencia el Evangelio a través de, por así decirlo, el mal ejemplo de los judíos que deberían ser ejemplo, pero no lo son. ¿Ya? Eso básicamente. Eso es lo que se termina viendo acá. Y fíjense ustedes que así se ve de una manera un poco más sencilla todo esto. ¿Sí? Y ya les digo, y el tip, digamos, más práctico para todos nosotros, si es que en algún momento, especialmente con las cartas de Pablo, nos tendemos o nos podemos enredar en alguna parte, siga leyendo. Siga leyendo. No se detenga ahí, no se entrampe, siga leyendo que posiblemente después ya cacha todo. Y si no, repita de nuevo desde antes y agarre contexto. Sí, posiblemente ahí se desenrede lo que de pronto estamos haciendo lío. Porque les digo, es muy fácil hacerse lío con estas mismas paradojas que él mismo se pregunta, se responde y todo lo demás, pero en el contexto se entiende. Y se entiende por qué Pablo incluye esas preguntas, esas cosas. ¿Sí? Eso básicamente. Quizá tenemos por ahí entonces alguna pregunta, algún comentario. Sí, Diga. sí, de hecho me pareció mucho mejor que las últimas cartas que se han leído de Pablo, Romanos, Gálatas, las cartas de él, pues a mí se me hacían difíciles. Pues, en realidad este tema de la circuncisión, cuando me estaba preparando un poco, estudiando, no le llegaba a entender porque si solo lees un versículo te dice está bien y abajo te dice está mal o está bien, está mal, y había bastante esta confusión en mí y no le lograba entender. Yo dije seguramente hay la respuesta, pero no se me ocurría leer, digamos, seguido varias cosas porque me enfocaba mucho en versículos
Y antes también hacíamos esto, ¿no? Enfocarnos más en no estudiar un versículo como tal y no no entendiendo el contexto. Entonces, sí me pareció muy chévere. Hoy creo que ya llegué a entenderlo bien, esta parte. Y fue bueno porque con el contexto, entendiendo que no solo, no está hablando de una actualidad, que a veces esa es la parte que nos hace falta distinguir, y es que a veces tú lo lees, pero lo lees poniéndolo en tu mente actual. No entiendes el contexto que está pasando en ese momento. Y ya lo pones en el contexto de ese momento, entiendes los judíos de ese momento, el pueblo cristiano de ese momento, qué estaba pasando con ellos, tiene más lógica, se entiende mucho más. Entonces ahora sí llegué a entender bien a qué se refería y que no se estaba refiriendo en sí a la circuncisión, sino hablaba un término general de salvación. Entonces fue bueno. Así es, bendito Dios. Entonces, quizá alguien más, algún comentario, alguna pregunta por ahí. Y si no, podríamos terminar por hoy la grabación. Nos pasamos un poquito, pero creo que ha sido bueno. Sí, bendito